¿Todas las experiencias difíciles se convierten en un trauma? ¿Qué hace que una experiencia nos marque de verdad o simplemente pase? Bienvenidos a Diálogos sin Map, Ecos de Conciencia, hoy acompañados de la psicóloga y doctora especialista en trauma Alicia Álvarez, precisamente para eso, para hablar de trauma. Porque dentro de las mordeduras animales y de las mordeduras caninas, si nos ponemos más específicos, las consecuencias psicológicas también son importantes, pero para eso tenemos que entender un poco qué son. Y para eso tenemos una experta en qué significa que una experiencia sea o no sea traumática. Un segundo de pausa para recordaros lo de siempre, y es que eso, que le deis a la campanita para estar suscritos al canal y así ir recibiendo todas nuestras novedades y evidentemente que comentéis el vídeo, que nosotros estaremos encantados de responderos. Y ahora sí, volvemos. Bueno, y antes de dejar entrar a Alicia, que básicamente es a quien queremos escuchar y quien tiene muchísimo que explicarnos hoy y nos va a aportar mucho, contaros nada, un poquito sobre ella. Alicia Álvarez es doctora en psicología clínica, es experta en trauma y en memoria emocional y tiene ya más de 15 años de experiencia tanto en clínica como en docencia como en investigación. En estos momentos dirige la unidad de trauma, crisis y conflictos de Barcelona y colabora con diferentes universidades y organismos internacionales en todo lo relacionado con salud mental y ese tema tan sumamente importante como es la respuesta en situaciones de emergencia. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a la doctora Alicia Álvarez. Alicia, benvinguda a la segunda temporada ya del programa Diálogos sin Map, Ecos de Conciencia. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros por invitarme, encantada de poder estar hoy aquí. Muchas gracias. Vamos a decir que Alicia no está aquí porque sepa sobre y sea absolutamente experta y conocedora del tema de mordeduras caninas, lo que hace que realmente tenga muchísimo más mérito esta entrevista porque realmente viene porque te importa, porque es experta, como hemos dicho, en todo el tema de trauma, de lo que significa y de las consecuencias que pueden tener cualquier experiencia de la que rápidamente nosotros decimos es traumática y ya está. Vamos a intentar conocer más. Por lo tanto, gracias por tu valentía, además de aceptar una entrevista y decir, ¿qué me están pidiendo esta gente extraña? Vamos a intentar a ver qué sale, a ver si soy capaz de aportar algo de información útil para Bueno, vuestro ámbito. yo no tengo ninguna duda de que lo vas a hacer, eso tenlo clarísimo. Y he explicado hace un momento un poco tu trayectoria y me he dejado una cosita de tu trayectoria porque esa la tenía que hablar contigo, no la podía simplemente decir, y es que esta cosita es esta cosita. No, hombre, no. Esta cosita, libro de Cuánto pesa tu mochila, que está escrito por ti y además muy recién salidito, porque es de noviembre de Sí, 2024. meses, llevamos meses, sí. Eh, lo, lo digo porque realmente es un libro que yo ya me he leído y que es muy bueno, que habla del trauma y de hecho habla del trauma en parte de lo que a nosotros nos interesa porque es en general conocer el trauma y también Sí. habla de esas experiencias puntuales que generan Ujú. a partir de ahí ciertas consecuencias, pero también habla de una cosa muy interesante, que de hecho ya el propio título es lo que nos dice, ¿no? Que es todo eso que nosotros llevamos en nuestra historia de vida y que realmente, bueno, de hecho es lo que decía cuando te presentaba toda esa memoria emocional, todas Ujú. las mochilas. Entonces, antes de entrar en la entrevista en sí, de hablar de mordeduras, aparte de felicitarte y de deciros Gracias. que en la descripción del vídeo vamos a poner enlaces, y lo digo en plural también, tanto para aquellos que sean de la propia España, que les será más fácil, como quien lo quiera comprar desde el extranjero también pueda acceder, para si quiere leer el libro, que realmente es recomendable hacerlo, pues pueda Gracias. optar para comprarlo. Debajo tendréis los enlaces. Antes que nada, decirte, bueno, que ya te he dicho lo de felicidades, pero bueno, que nos expliques un poco qué te motivó a escribir un libro así y bueno, y cómo estás viviendo la recepción que tenga. La verdad es que todo salió porque yo llevo muchísimos años trabajando en trauma y había un punto que me daba cuenta que la gente no sabía bien lo que era trauma, pese a que en los últimos años como que se ha popularizado muchísimo el término y todo el mundo lo usa,
como con dos vertientes. Una que es que lo banalizan, todo el mundo, pues esto te va a dejar un trauma, ya está con sus traumitas, ese tipo de expresiones. Y en cambio, por otro lado, es algo que asusta mucho, ¿no? Que parece que sea una cosa como súper gorda, súper grande, que solo le pasa como a los veteranos de guerra, cosas de este estilo. Y no es ni una cosa ni la otra. Realmente, bueno, es un trastorno, es una enfermedad que nosotros acabamos desarrollando cuando nos pasan según qué cosas en nuestra vida y de según qué manera, y todos somos susceptibles de acabar desarrollando un trauma. Entonces, para mí había un punto de poder acercar lo que realmente es a todo el mundo y poder hacer esa tarea de alfabetización y de educación para que, aunque lo usemos con un tono más distendido, como, o sea, alguien te asusta y dices, ¡oh, me ha dado un infarto! Sí, sí, pero todo el mundo sabemos que un infarto es una cosa muy grave y que todos más o menos sabemos qué síntomas tiene cuando te está dando un infarto, con lo cual podemos correr a pedir ayuda. Entonces, para mí el punto era ese. Vale, aunque normalmente con términos médicos, psicológicos, psiquiátricos, se puede llegar a incluirnos en nuestro lenguaje cotidiano, que aunque lo hagamos, sepamos detectar cuando realmente algo nos está afectando más de lo que debiera y estaría bien buscar ayuda. Para eso. Pues te digo que realmente lo transmites, ¿eh? En el libro, o sea que está tremendamente bien explicado y de hecho me va muy bien todo lo que has explicado ahora y lo que has puesto a colación, porque de hecho uno de los grandes temas de las mordeduras caninas, que ya entraremos en la mordedura canina de aquí un ratito, pero y que nos hacía y que era importante poder hablar con alguien experta en este tema del trauma y de las experiencias traumáticas, es que tenemos mucha tendencia se estudia muy poco las consecuencias emocionales y psicológicas de la mordedura, pero lo poco que se suele hacer es precisamente como ponerlo como frase de hay consecuencias psicológicas, trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Y como queda así como, y es real, que como que a veces tenemos la sensación que falta algo y entonces para decir que falta algo vamos a entender de qué estamos hablando y a partir de ahí abrimos, o sea, poder abrir la puerta pero abrirla bien. Por lo tanto, la primera pregunta es obligada y en general, no hablando de mordeduras, que esto ya lo haremos, realmente para que podamos entenderlo y entender de qué estamos hablando, a qué nos referimos cuando ponemos la etiqueta de trauma y qué es lo que sería una experiencia traumática. Trauma realmente es la herida, es la enfermedad que nos genera haber vivido, haber sufrido una serie de situaciones que nos han dejado una impronta. Entonces, de hecho, las situaciones, lo que es muy importante entender es que las situaciones no son traumáticas per se. Sí que es cierto que hay algunas condiciones que van a hacer más probable que nosotros desarrollemos el trauma, que enfermemos, pero no hay ninguna situación universal que genere trauma. Y esto es muy importante. Yo, de hecho, normalmente hablo de situaciones potencialmente traumáticas. Cuando la gente dice, esta experiencia es traumática o esto ha sido una experiencia traumática para ella, significa que a raíz de esa situación, la que sea, esa persona ha enfermado y ha desarrollado un trastorno de estrés postraumático, un trauma. Pero igual que esa persona le ha pasado eso, a otra que haya vivido exactamente lo mismo, no tiene por qué haberle sucedido o haber desarrollado un trauma. Entonces, trauma es la herida que nos queda cuando vivimos una situación que nos desborda completamente todos nuestros recursos de afrontamiento y eso depende de nosotros, de nuestra historia, de cómo se gestiona la situación en sí, de características concretas de la situación. Eso es multifactorial que nosotros acabemos enfermando. También es cierto que, para que nos hagamos una idea, el trauma serían esas estrategias adaptativas que nosotros activamos en ese momento porque la situación nos resulta amenazante o peligrosa, ¿no? Y yo he dicho, desborda nuestras estrategias de afrontamiento. Esas estrategias de afrontamiento, o no, esa capacidad de afrontamiento, son todas esas reacciones que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso tiene para hacer frente a lo que estamos viviendo. Eso que en un principio es adaptativo, que nos permite sobrevivir a nivel emocional, a nivel físico, lo que sea. Si pasa el tiempo, es decir, una vez se ha acabado la situación, nosotros seguimos con nuestra vida y estas estrategias no se desactivan, acaban volviéndose disfuncionales. Y esos son los síntomas
que conforman el trauma. Bueno, de hecho con lo que tal como lo has explicado, una pregunta que tenía que pensar hacerte, la voy a adelantar, pero precisamente una de las estrategias de las que tú hablas, que después, digo, tú hablas en el libro, Ujú, que después se convierten en desadaptativas y que en la mordedura canina es muy, muy habitual, es la evitación. ujú. eh, que, que ahora te voy a decir que nos expliques un poco más sobre la habitación, pero decirte que, por ejemplo, una de las grandes cosas que se dicen en mordeduras es que uno de los síntomas puede ser el a partir de ese momento tener miedo a los perros, evitarlos, etcétera, etcétera. Ujú, ujú. Pero vamos a unirlo con eso de que puede ser que, de hecho es muy buena la frase que tú dices, la voy a leer, la tengo, que a priori puede parecer una conducta sensata, pones tú, pero después, ta, 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 ta. Sí, Explícame. porque lo que nos pasa realmente en nuestro cerebro es que evidentemente la situación que sea por los factores X de cada persona los suyos, nos está resultando muy amenazante y la estamos registrando como altamente peligrosa para nuestra integridad física, psíquica, moral. Entonces, eso lo que hace es que nuestra amígdala, que es una parte del cerebro filogenéticamente muy antigua, es decir, no la controlamos, se active. Es como nuestra señal contra incendios. Detecta que hay un peligro y se hiperactiva. Como es un peligro muy grande del que en principio nunca antes nos había pasado, se activa muchísimo. Y eso está bien porque nos está haciendo reaccionar ante el peligro, pero bloquea la acción del hipocampo. El hipocampo es otra zona del cerebro, no importa que sea, no hace falta que seamos neurocientíficos, pero lo que es importante es que esa parte en concreto es la que nos ayuda a almacenar las cosas que nos van pasando en forma de recuerdos en otra zona del cerebro. Vale. Como eso se para, nosotros no integramos lo que nos está pasando. De hecho, hay muchas corrientes y muchas terapias que podéis ver o oír hoy en día que de lo que hablan es de integrar el trauma. ¿Esto por qué es? Por esto que me explicamos, porque nuestro cerebro no ha podido almacenarlo correctamente. ¿Eso que nos genera? Pues que a lo largo de, ¿no? Y cuando ya ha pasado, después en nuestra vida, nos van volviendo como retales, ¿no? Trozos de lo que sucedió. Nos pueden venir flashbacks, ¿no? Imágenes, podemos tener pesadillas muy fuertes, quizá tenemos como, hay gente que tiene, y ahora que me has hecho pensar, ¿no? En esto de las mordeduras, cuando son cosas relacionadas con, por ejemplo, con animales o así, a veces hay gente que oye, cuando es un ladrido o cuando son cosas relacionadas con que ha habido una explosión o lo que sea, hay gente que oye detonaciones, oye sirenas, ¿no? Eso es un flashback. No, no entraría dentro de tanto como una alucinación, ¿no? Pero sí que tú estás oyendo algo que en aquel momento no está porque tú estás, de alguna manera, te vuelve. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en el momento en que te pasa eso, tú vuelves a revivir todo lo que experimentaste aquel día. Revivir no significa que te acuerdes, porque no es un recuerdo todavía, no hemos conseguido que sea un recuerdo. Revives, vuelves a tener todas las emociones, sea la sudoración, el malestar, te bloqueas, lo que sea que te pasas. Como esto es muy desagradable y genera muchísimo malestar, la reexperimentación, que es uno de los ámbitos de síntomas del trauma, genera muchísimo, muchísimo malestar. ¿Qué hacemos las personas? Evitar todo aquello que pensemos que nos va a hacer revivir lo que nos pasó. Esta es la evitación. Es uno de los puntos clave de la sintomatología del trauma. Pero ¿qué pasa? Sí que es cierto que no, yo ahora lo estoy explicando y lo que tú dices, yo en el libro pongo, esto puede parecer muy sensato, porque claro, es que hay algo que te está generando mucho dolor de forma más o menos continua y que además tú no puedes controlar, con lo cual parece sensato decir, oye, pues yo me aparto de todo lo que me hace daño. ¿Qué pasa? Que el cerebro no funciona así. Si nosotros no podemos estar en una situación con las mismas características sin que nos haga daño, nuestro cerebro no podrá discernir que ya no está pasando. No podrá aprender que, por ejemplo, los perros, no todos los perros te van a morder, no todos los animales te van a morder, no todas las puertas te van a pillar los dedos, ¿no? Quiero decir, como tu cerebro no puede entender eso porque tú estás evitando cualquier cosa que te daría nueva información, se queda anclado ahí. Entonces acabas entrando en un estado de hiperalerta
que es el tercer núcleo de sintomatología, que hace que estés como en tensión, porque tú quieres detectar todo aquello que puede ser que te haga daño para poderlo evitar. Entonces estás como tensionado y no duermes bien, te viene el insomnio, estás irritado, las mínimas altas, ¿no? Y todo esto hace un bucle que acabas estando, pues que no te puedes concentrar, que empiezas a tener un deterioramiento significativo en diferentes áreas de tu vida. Pero sí, la evitación, de hecho, es una de las primeras cosas que se intenta abordar. Me acuerdo con los atentados de las Ramblas, una de las cosas que trabajábamos y trabajábamos mucho es que las personas pudiesen volver a ir a las Ramblas y pasear por las Ramblas, porque eso era bueno para el proceso de recuperación. Una de las características que tiene el trauma es que de alguna manera nos quedamos atrapados en lo que pasó. Nuestro cerebro, ¿no? Como no lo hemos almacenado como recuerdo, sigue pasando en nuestra cabeza y el cerebro no tiene tiempo. El cerebro no distingue entre lo que pasó y lo que ha pasado. Tú a veces sueñas cosas de hace mogollón de años, tu cerebro no está entendiendo que eso no acaba de pasar, sino que pasó hace tantísimo. Entonces, con esto es lo mismo. Tu cerebro piensa que sigue pasando, te has quedado como anclado en ese momento en lo que pasó y lo sigues reviviendo continuamente como si estuviese pasando de nuevo. Parte del trabajo es integrarlo, que pueda pasar a ser un recuerdo, que tu cerebro entienda que ya acabó y que no sigue pasando. Y para eso es esencial romper la evitación. Wow. Bueno, la verdad que es escucharte y pensar realmente todo lo que es el cerebro es impresionante realmente, porque es... Yo estoy simplificando mucho, No, quiero no, bueno, decir que al ya final no estos te son preocupes. explicaciones muy, muy complejas, intervienen diferentes áreas del cerebro, ¿no? Y evidentemente está todo interconectado, pero de forma así, no como resumida y como los puntos clave Buenísimo. son esos. Esto es lo que nos ayuda realmente a entenderlo. No, no, es impresionante y el conseguir porque hay algún bueno, me voy a saltar totalmente el plan de preguntas, pero Lo siento. no, 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 es como mejor porque así tiene más sentido. Esto es lo interesante de este tipo de cosas. Precisamente ¿hay alguna línea que sea como que es normal que al principio pasen estas cosas y en algún punto es cuando empezamos a darnos cuenta que es que realmente nos hemos quedado anclados y ya vemos que ya no es normal? Sí, al cabo de un mes. A ti te pasa esto, es el momento de impacto y tienes cada uno una cosa, porque hay gente que no reacciona, ¿eh? Pero tienes el impacto y empiezas, o sea, todo tu cerebro, tu sistema nervioso, todo a tú, tienes reacciones de afrontamiento, tu cuerpo y tu cerebro y tu sistema nervioso autónomo están trabajando súper duro para volver a reequilibrarse y a volver a recuperar el control de la situación. En ese recuperar el control de la situación empiezan a activar todas estas estrategias que luego es lo que hemos dicho que se fastidia. Vale, si tú al cabo de un mes sigues teniendo las mismas reacciones tan intensas, si no ha disminuido, porque si tú ves una progresión que va bajando, vale, ok, quizá te cuesta un poquito más, pero estás integrando. Pero si al cabo de un mes o no han disminuido la intensidad de las reacciones o las reacciones te siguen, o el malestar que tienes sigue impidiéndote hacer una vida normal, funcional, adaptada. O hay cosas que se han modificado, cosas habituales que tú hacías antes que ahora has dejado de hacer debido a eso. Y no hay una explicación lógica, quiero decir, si justo lo que ha pasado es que has perdido a alguien, hay cosas que ya no vas a poder hacer con ese alguien y eso es obvio, ¿vale? Pero si tú antes ibas a dar un paseo cada día por el parque, y tú te pasa esto y al cabo de un mes todavía no eres capaz de ir a dar un paseo por el parque, estaría bien que consultases con un profesional. ¿No? Vale, Este es el límite del diagnóstico, es un mes. Se vale, considera adaptativo, normal y dentro de todo. ok, aceptable, que durante un mes tú tengas estas reacciones más o menos intensas y tal. Si al cabo de un mes tú todavía estás con este malestar tan fuerte, consulta a un profesional. Podría ser que algo se hubiese encallado, podría ser... Y lo más importante de todo es que te va a ayudar a gestionar el malestar de forma, quiero decir, ¿no? Sí, y durante el primer mes hay todo un tipo de... al final yo he estado trabajando trabajo en emergencias y se hace intervención, lo habréis visto, ¿no? Por la tele a veces que pasa, no sé, hoy que es lo de Germanwings, ¿no? Que he oído en las noticias que hacía 10 años. Yo me acuerdo, yo estaba en Germanwings, yo fui a trabajar en aquel momento para el consulado
para, vale, y salen las noticias normalmente, ¿no? Un grupo de psicólogos o psicólogos de emergencias o del colegio oficial que toque, vale. Y yo ahora con esto que os he dicho, un mes, ya. Pero hay una cosa muy importante que es en el momento de impacto se pueden aplicar primeros auxilios psicológicos, te pueden dar pautas y durante ese mes te pueden facilitar cosas que disminuyan el malestar. Es como el duelo lo tienes que pasar, pero habrá cosas que harán que sea más amable, que te lo facilitarán de alguna manera. Entonces, ¿significa que van a ir el grupo de psicólogos de emergencias con una varita y te van a hacer que todo esto haya pasado? No, esto no existe, pero sí que es cierto que van a aumentar muchísimo la probabilidad de que no enfermes debido a lo que sea que te haya pasado. No. Entonces, un poco de estar, sin tener que estar constantemente, pero un poco de estar pendiente durante ese mes de cómo va la evolución, sí que es bueno, pero sin entrar y a esa posteriori, cuando si vemos que continúan la sintomatología, entonces ya sí que dar el siguiente paso de que hay que hacer algo más. Claro, y además es que hay veces que no te das cuenta de que ha sido tan grave. Hay veces que te pasa algo que tú lo único que quieres es olvidarlo, ¿no? Que quieres que pase cuanto antes, ya está. Vale, sí, ok, ya. No, esto, chispún, ¿no? Pero eso también te pasa con las heridas. Tú te haces una herida abierta y hay veces que es como, ay, ahora, pues bueno, me lo tapo un poco y ya está. Pero tú esa herida te la vas a seguir mirando, deberías, ¿no? Y si has estado un mes con la herida tapada, sin mirártela para nada, quizá un día la destapas y eso está infectado, Ya. que es terrible. Habrás enfermado, tendrás trauma. En cambio, sí, no lo que hablamos antes, es multifactorial. Hay factores que hacen, y uno de los factores más importantes es cómo se gestiona la situación. Si tú te haces un corte y vas al médico, te lo desinfecta, quizás te tienen que poner puntos, tal, él no te va a hacer que vuelvas a tener la piel ilesa. Él va a poner las condiciones para que tu cuerpo siga el proceso de recuperación natural, ¿vale? Y tú lo dejas, sigues las indicaciones que te ha dado el médico, te seguirá doliendo unos días, pero bueno, irás viendo y durante el mes irás viendo cómo va cerrando, luego se te irán cayendo los puntos y estará bien y tú verás la evolución de esa herida. Si la herida no mejora, volverás a ir al médico. Ese es el punto. Con otras cosas sí que tenemos más conciencia o más educación o más conocimiento de cómo abordarlo. Con las cosas del cerebro, no tanto. Entonces, ok, pero parte de todo esto es poder hacer, ¿no? Poder acercar esto y que son cosas muy de lógica, ¿no? Porque con las heridas todos lo tenemos muy claro. Entonces, pues un poquito lo mismo, ¿no? Sí, sí hay. Pero hay gente para todo, ¿vale? Ok, pero en general sí que tendemos, pues ni que sea ponernos yodo y que nos infecte, ¿no? Muchas veces, no, pues pongo un poco de betadina y que nos infecte. Pues esto es lo mismo. Vale, ok, pues no es que pase rápido, es voy a ver cómo evoluciono y si en un momento determinado, jolines, es que la herida sigue sangrando y me sigo encontrando mal, pues voy a ir al médico porque quizá me tiene que dar 2 puntos y ya está, y no pasa nada. No, no, mi cara realmente ha sido pensando realmente en cuando hablamos de cosas más emocionales no es tan sencillo y es verdad, o sea, es como otra historia, no lo vemos tan claro, por algún extraño motivo seguimos sin verlo tan claro. Una pregunta ahora ya más relacionada con todo lo que estás diciendo, más relacionada con el tema de las mordeduras, es que estadísticamente la mayor parte de estudios indican que, si bien son situaciones que pueden pasar en cualquier momento y de cualquier sitio, sí que es real que pasen en casa con tu propio perro o con perro conocido, es decir, en situaciones que de por sí son cotidianas y que de repente, o sea, no es aquello que vayas por la calle y te pase esto y ya sea una situación que sea como excepcional, te cambie la vida, ese punto de inflexión, sino que están dentro de la cotidianidad, perdón por quedarme enganchada. Lo que significa que hay un punto que puede marcar en la dificultad en el proceso, porque no deja de ser lo que tú has hecho ayer, que haces siempre con tu perro, con tus hijos, que los dejas jugando con el perro y de repente algo ha pasado, que se ha dado la agresión y lo cambia todo, pero tu vida continúa dentro de la misma cotidianidad.
Eso puede afectar a cómo se... Si no me he explicado bien en la pregunta, Los factores de riesgo y de protección, una de las características que tienen es que normalmente son una moneda de doble cara, ¿no? Tú ahora estabas planteando que el hecho de que se dé en el hogar y dentro de una cotidianidad podría dificultar, porque luego sigues ahí. Sí, podría dificultar, pero también podría beneficiar. Porque como estás en tu cotidianidad, que no es una cosa que te haya pasado de forma al improviso, o sea, que de forma excepcional, te va a ser más fácil no hacer evitación y vas a poder trabajarlo desde el primer día. Quizá necesitas más ayuda porque tienes, ¿no? Pues para gestionar el miedo, para gestionar cómo te relacionas con el animal, lo que sea, pero al final te va a permitir no hacer evitación desde el primer día. Entonces, podría ser un factor de riesgo porque podrías tomar, una cosa muy importante es cuando te pasa un acontecimiento potencialmente traumático, una de las consignas que normalmente se da es eh, evitar tomar decisiones drásticas durante los primeros meses. Normalmente las situaciones potencialmente traumáticas nos cambian o nos sacuden nuestros valores, nuestras creencias principales, eh, nuestra idea de cómo tiene que ser el mundo. Por eso son potencialmente traumáticas, ¿no? Que alguien que yo quiero y en principio me tiene que cuidar me esté haciendo daño, eso distorsiona un poco la idea que tú tienes de cómo tienen que ser las cosas. Depende de lo que te pase, pues relacionado con ello. Entonces, es importante, al menos durante el tiempo prudencial, para ver que realmente no has enfermado, que todo, ¿no?, vuelve a ese equilibrio y que tú vuelves a recuperar el control de las cosas que gestionas, no tomar decisiones drásticas. Porque normalmente las estás tomando con un estado mental, con un estado emocional, con una regulación corporal y del sistema nervioso que todavía no se ha aposentado. Esto no significa que hay mucha gente que tiene una experiencia traumática, acaba desarrollando trauma, luego hacen terapia, tienen un proceso maravilloso y incluso gente que tiene crecimiento postraumático, no significa que acabes pensando lo mismo que antes que te pasara X. Seguramente algunas cosas de las que tú crees han cambiado y eso no es malo, pero es importante que se hayan asentado, porque al principio son momentos muy intensos. No es lo mismo para nada, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, sobre todo si hay mujeres que han tenido hijos, son los primeros meses después de haber parido. Tú tienes un estado mental que no es el que tenías antes de haber parido, ni antes de haberte quedado embarazada, y hay toda una serie de cambios fisiológicos y neuroquímicos que te están llevando. Entonces, hay días que piensas una cosa, hay días que te sientes de una manera, hay días que te sientes de otra, y normalmente son cosas extremas. Entonces, hasta que aprendes a volver a vivir contigo misma y con esa nueva situación, pasa un tiempo. Habrá cosas que no pensarás de las que pensabas antes. Obviamente, y pensarás cosas nuevas, pero no se pueden tomar según qué tipo de decisiones cuando no estamos estabilizados o no se pueden. Sí, sí que se pueden. Claro, todo el mundo lo hace cada día, pero no es lo más recomendable para nuestro bienestar futuro y tal, porque normalmente al cabo de un tiempo no lo vemos de la misma manera. Si lo seguimos viendo igual, perfecto, adelante, es que ya llegará, es que no estamos, no es el palo, no puedes volver a tomar decisiones, no, simplemente posponlas unos meses. Date un tiempo a reconocerte en cómo eres ahora. porque cuando ya hablas de decisiones drásticas, ¿a qué? Ponme algún ejemplo para que pueda entender a qué te Gente refieres. que se cambia de casa, que deja el trabajo, que, bueno, decisiones drásticas a nivel vital, que son cambios vitales importantes, ¿no? Irte a vivir a otro país. Sí. O sea, quiero decir, al final habrá algunas decisiones que se tomarán por ti, sobre todo hay cosas a nivel judicial, por ejemplo, en según qué casos, con niños de por medio, según qué cosas, que es que no es que las tomes tú, es que las toman por ti y no hay más. Y luego ya decidirás cómo te sientes tú con ello. Pero hay gente que le pasan según qué cosas, vamos a poner ya que no, algo que no sea con tantos factores de riesgo, es decir, por ejemplo, un acontecimiento debido a cambios en la meteorología, ¿no? Un desastre natural, una cosa de estas. En esos casos,
hay gente que decide, pues me voy de mi casa, dejo mi casa, me cambio de ciudad, dejo mi trabajo, porque en ese momento todo lo que están sintiendo, todo lo que están pensando es demasiado. Hay veces que eso es parte de la evitación. No quiero seguir estando aquí, porque estar aquí me duele demasiado. Entonces, significa que, ¿no? Y seguramente luego pueden volver, pero todo ese cambio en ese momento, ya estás teniendo muchos cambios. Calma, vale, ok, ahora te duele mucho estar aquí, podemos trabajarlo, podemos analizar, es por lo que pasó, ok, es por lo que pasó. Si luego te quieres ir de aquí, será perfecto, pero que sea una... Tú antes te querías ir de aquí, no, vale, vamos a trabajarlo para que si al finalmente te quieres ir de aquí, que tú puedas volver sin que aquí te duela tanto. Volverás, te sabrá mal, tendrás recuerdos, te pondrás nostálgico, te pondrás triste, pero no te dolerá. En cambio, si haces esta habitación tan fuerte, tienes muchos números de que siempre lo vayas arrastrando. ¿Qué es este? Vale, no, ahora lo entiendo. Sí, me resonaba un poco porque sí que es real y esto sí que no es el mismo caso y es que realmente muchas veces después de una agresión de un perro, evidentemente dependiendo de la agresión, habrá una decisión drástica que a lo mejor es posible que se tenga que tomar, pero no tanto por evitación de la situación, o sea, por evitación de lo que estamos hablando, sino para precisamente protección de que no vuelva a pasar. Y es una circunstancia distinta que no confundamos con lo que está explicando Alicia, sino que es otro tema que es proteger por otras circunstancias, ¿vale? Pero realmente sí que se entiende lo que has dicho y es importante porque si no sí que es verdad que es como rápidamente hacerla y todo lo que trae. En el caso, te quería preguntar, porque en el caso, ya que aunque lo hayamos explicado por otro motivo, pero ya ha salido el tema de las heridas, el, en el caso de mordeduras, y especialmente cuando, a cualquiera, ¿vale? Pero especialmente además cuando es a niños, que por altura y estatura y todas estas cosas, cuando es atacado por un perro, son zonas muchísimo más visibles, porque claro, al adulto si te salta, pues probablemente te sean extremidades inferiores, etcétera, etcétera. Pero en el caso de niños, pues es cara, cuello, zonas muy, muy visibles en las que además a partir de ahí el tema de cirugía, sí que quede, ya siendo muy pequeños o siendo adolescentes, todas las cicatrices claro, eso es un proceso que va en el fondo, como puede perpetuar, que la situación a lo mejor si eso no pasa, pero en el fondo te estás mirando constantemente al espejo y estás viendo que te has quedado sin oreja, todo eso, como que la situación, más allá de cómo se pueda gestionar lo que es el hecho, como que se perpetúa. Eh, Es un factor de riesgo. vale, sí. En cualquier situación en el que haya heridas físicas, pérdidas de miembros o pérdidas personales al nivel que sea, es un factor de riesgo, ¿no? Igual que antes hemos dicho, hay situaciones que tendrán, ¿no? Que tienen más factores para ser eh, traumáticas y otras que no. Entonces, aquellas situaciones en las que haya lesiones graves, pero me da igual, lesiones físicas, a pérdidas de miembros o pérdidas de cosas o personas, son un factor de riesgo para desarrollar trauma. Entonces, es todavía más importante hacer un buen abordaje desde el principio. Esto también pasa, por ejemplo, con el cáncer de pecho, ¿no? Es una de las cosas que se tiene que trabajar muy bien, pero como en ese caso, no hay dos mujeres que se lo tomen igual. Hay mujeres que es un recordatorio constante y lo pasan muy mal, y hay mujeres que se tatúan, hay mujeres que se lo reconstruyen, hay mujeres, o sea, con eso quiero decir, ¿no? Que es que la situación per se o que haya un daño o haya una cicatriz per se no tiene por qué ser traumático. Es decir, va a depender mucho de cómo somos, de cómo abordemos la situación, de cómo el entorno nos haga sentir por ello o no sentir por ello, ¿no? Entonces, creo que es importante tener esta concepción, ¿no? Al final es un factor, sí, pero no es un factor determinante ni siquiera, ¿no? Es Vale. un factor de riesgo que lo que tiene que hacer es
hacer que seamos más conscientes y trabajemos más para Vale. poder superar esa situación. Vale, eso es importante. De hecho, ahora que estás diciendo eso, y es un tema que tú subrayas mucho desde un inicio en el libro, es el tema de no es tanto la situación, sino la percepción que le damos a o sea, que tenemos de una situación. Y algún estudio relacionado con el tema de mordeduras es muy bueno en el sentido de que habla que han podido desarrollar más trastorno por estrés, gente que no ha tenido ningún tipo de agresión pero de repente has sentido la amenaza y que no gente que otros casos que sí que han habido agresión y le han sido mordidos, etcétera, etcétera. Y entonces es como subrayar un poco lo que estás diciendo, ¿no? Que no es tanto a veces, sino la percepción que uno tiene de una situación, lo que puede disparar o no de... Claro, ¿no? Porque si, no, si vamos, hacemos un poco de retroceso, ¿qué decíamos? Que al final es que tú sientas miedo, que tu amígdala se active. Ay, Entonces, es, claro, es la percepción que tú tienes de riesgo, peligro o amenaza porque será tu cerebro, todo tu sistema, el que se va a intentar defender de eso. Y entonces, y ya no solo que detecte peligro, amenaza o riesgo, sino la conciencia que tú tengas de la capacidad que tienes para afrontar eso y las herramientas que tengas. Uno de los factores, que en este caso es de protección, es tener una capacidad de resiliencia importante. ¿Por qué? Porque va a conseguir que tú gestiones, que luego tú te, ¿no? Integres eso de otra manera y eso cada persona en cada momento de su vida tiene un nivel de resiliencia u otro. Entonces, sí, es así de fácil. Es decir, habrá personas que tendrán un perro, les morderá, pero es que habrá personas que quizá ni siquiera han tenido animales nunca en su vida y tienen pavor a que se les acerque cualquier tipo de criatura. Claro. Y eso, yo creo que eso pasa en casi todas las situaciones de la vida. No hay dos personas que ante un mismo hecho reaccionen de la misma manera ni tengan las mismas percepciones. Entonces, bueno, como en cualquier, coger un coche. Hay gente que le da pánico coger un coche, que le da mucho miedo. Y hay gente que le encanta conducir, incluso sin carne. ¿No? Pero quiero decir que la percepción del riesgo es diferente. Incluso la percepción del riesgo a lo largo de nuestra vida varía. Yo, ¿no? Que además, bueno, no me conoces, pero soy una persona como muy así estructurada, muy tranquila, muy normativa, tal. Pero yo soy consciente que a lo largo de mi vida, en la adolescencia, mi umbral de tolerancia al riesgo, yo no era consciente muchas veces de las situaciones de riesgo que estaba viviendo, ¿no? En cambio ahora hay muchas cosas que pienso, uy, esto es muy peligroso. Que cuando tenía 16, 17, 18 años no venga, lo veía para nada peligroso, ¿no? ¿libro de qué? Entonces, no es solo yo con otro, ¿no? Interpersonal. También hay una cosa intrapersonal, que tu percepción del riesgo, del peligro, de la amenaza, varía a lo largo del tiempo. Sí, totalmente. Es que en función de lo que tú sientas, porque quizá, ¿no? Y ahora que estás hablando, ¿no? Pues de que te muerda un animal. Quizá tú sientes que ese animal hay, tú eres consciente de que has hecho algo que lo ha puesto en guardia, lo que sea tal, y que has hecho algo que lo ha asustado al animal y por eso ha tenido como una reacción de marcarte. No lo sé, que ya sabes que yo no sé del tema. Pero en cambio, y esa persona quizá pues no lo vive como tan amenazante y, jolines, pues sí tengo que ir con cuidado, tengo que consultar a un profesional para que me ayude a gestionar la conducta o lo que sea, pero no desarrollas un trauma porque no lo has vivido totalmente amenazante y has tenido la capacidad de afrontamiento para gestionar eso en ese momento. Y luego quizá hay otra persona que ante la misma situación no le ve bien el animal o lo que sea, o se asusta mucho en ese momento por lo que sea, porque además se rompe una taza, porque tal, Sí. y sí que desarrolla trauma. Entonces, sí, sí, totalmente. No, Percepción. no, no, absoluto. Y de hecho, esto me lleva a pensar volviendo al tema de las mordeduras a niños, que es desafortunadamente es demasiado, demasiado más típico de lo que pensamos, ¿vale? O sea, que tiene unas estadísticas interesantes. Me hace pensar en la reacción del, o sea, más que el que lo sufre, que sería en este caso el niño, ese entorno, porque muchas veces la afección y las consecuencias y el nivel de experimentarlo como algo que es, vamos a volver a poner la etiqueta, pero ahora la desmontamos, hay que desmontarla, ¿eh? De traumático,
porque además se puedan unir más cosas, como la culpa, como todo lo que lleva englobado una situación así, pues sin que haya sido a ellos, realmente como, como importante, ¿no? Con niños y adolescentes es básico, ¿no? Si antes decíamos que uno de los bloques importantes para determinar si va a ser, si va a acabar generando trauma o no, es la gestión del incidente, cuando son niños y adolescentes, la gestión del incidente es del adulto. Es decir, los niños ven el mundo y reaccionan en función de cómo lo hacen sus figuras de referencia. Entonces, de hecho, esto es muy fácil de haberlo visto. Tú ves un niño pequeño, muy pequeño, de esos que casi ni hablan todavía, pero que empiezan a caminar, que va top, 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 y de repente se cae. Lo primero que hace es girar la cabeza a su adulto de referencia. Y en función a cómo reacciona ese adulto de referencia, ellos reaccionan de una manera u otra. Se asustan y lloran, ríen, se intentan volver a levantar. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo importante que es cómo reaccione y cómo gestione el entorno la situación. Entonces, porque además de alguna manera les estamos enseñando y les estamos dando nosotros las estrategias de afrontamiento que nosotros tenemos, se las estamos brindando a ellos que todavía no tienen ninguna. Por eso, en infancia y adolescencia, somos mucho más vulnerables a que algo nos acabe generando trauma, porque todavía no tenemos todo el sistema desarrollado y no tenemos, porque todavía no hemos acabado de desarrollarnos, las estrategias de afrontamiento necesarias para gestionar según qué cosas. Y para eso necesitamos nuestras figuras de referencia. Esas figuras de referencia que amor incondicional, que estén ahí siempre, que nos, ¿no? Que la misma situación. A un peque le muerde un animal. La situación uno, el padre, no te preocupes, está bien, vamos a cuidar, no vamos a curarlo, vamos a tal, no sé qué, yo te protejo, tal, tal. Ok, pero tampoco le da como súper importancia, no se pone a llorar, no, Dios mío, esto es una tragedia, vale, ¿no? Momento tragedia es una forma de reaccionar, momento te cuido, no pasa nada, amor a tope y vamos viendo cómo evoluciona con tranquilidad es otra, y la otra es que esto es culpa tuya, es que te lo había dicho, es que por qué haces eso, conforme nosotros reaccionemos, uno, habrá más probabilidades o menos de que el peque genere trauma y dos, le estamos educando en una forma de vincularse, en cómo el mundo va a responder a lo que él haga. Y el peque puede acabar entendiendo que el mundo va a reaccionar de esa manera como reacciona normalmente su figura de referencia. Y esto, más allá de lo que le haya pasado, le puede generar otro tipo de consecuencias traumáticas y como adulto puede acabar funcionando muy mal. Claro, el problema está, por ejemplo, en estos casos se me ocurre en el que realmente estemos hablando de una mordedura a un niño de consecuencias graves, que claro, el cómo lo gestionan los adultos tampoco es sencillo. Entonces, cómo se Pero genera... son adultos. Claro, es que hay un punto en todo esto que no, que dices, claro, pero es que, vale, vale, pero el adulto eres tú. O sea, tú eres el adulto, tú has tenido toda tu vida para... Claro, aquí ya luego viene lo que cada uno lleva en su mochila, ¿no? Porque, claro, todo es muy bonito hasta que nos damos cuenta que no somos capaces de gestionar a otro que depende de nosotros. Porque pensamos que sí cuando todo va bien, pero cuando no, es como, ya, pero es que yo también estoy muy afectada. Ya, pero tú eres el adulto. O sea, tú en principio tienes herramientas y si no las deberías tener, porque tú además puedes funcionar de forma autónoma como tú quieras, pero esa personita no. Esa personita para todo depende de ti. No puede coger e irse, no puede estar un rato con sus amigos cuando decida para evadirse, no puede decidir que está cansado y necesita dormir más, no puede cogerse una baja del trabajo, porque, quiero decir, no va a tomar las decisiones por él mismo en función de... Es más, normalmente una de las reacciones muy típicas es que invalidamos todo lo que nos dice el peque. Entonces, como, o sea, tú validas que tú ahora de repente estás haciendo algo súper raro y súper random que antes no hacías y que se está convirtiendo en algo disfuncional y en cambio no validas que tu peque esté más sensible y llore cuando antes quizá no lloraba con tanta facilidad. Parlemna, ¿no? Quiero decir, hay un punto que, ok, es que puede ser muy difícil para gestionar para el adulto, vale, pues busca ayuda.
Claro, es que, o sea, yo entiendo que es una situación que además has visto la vida de tu hijo peligrar y que eso obviamente es de las peores situaciones que alguien puede, pues busca ayuda. Busca ayuda porque si tú no estás bien, no vas a poder gestionar el bienestar de tu hijo. Y entonces tu hijo va a tener dos problemas. Tu peque va a tener el problema de que ha sufrido una agresión gravísima y que encima ha perdido sus figuras de referencia porque están muy agobiadas. Ok, si es que nadie te dice que no tengas que estar agobiado, pero tienes que poder encontrar el equilibrio para también poder gestionar lo que le está pasando al peque, que necesita su espacio. Si tú estás totalmente inaccesible todo el tiempo, por mucho o por poco, tu peque se va a quedar desamparado emocionalmente en ese momento. Y es un momento que justo te necesita. Entonces, pues, con lo que estamos diciendo, podría pasar perfectamente, o sea, no que tenga que pasar, pero una de las opciones que podría ser es que, por ejemplo, un niño, más allá de la situación en sí y todo eso, a posteriori, no haya perdido miedo a los perros, no haya como que haya ido él gestionando su historia con la... Y sin embargo, los que sí que estén viviendo la historia como una gran tragedia y no quieran que el niño se acerque nunca más a un perro y entonces sean los adultos y potencien a lo mejor algo que no... Es que los adultos también han vivido una situación potencialmente traumática para ellos. No, Entonces ellos también pueden desarrollar trauma porque han estado ahí. Tú el trauma lo puedes desarrollar o porque has vivido algo en primera persona o porque has sido testigo de algo o porque a alguien conocido que tú quieres mucho le ha pasado y te lo explica. no, Entonces, claro, si tú eres testimonio, yo he tenido mucha gente que han tenido que presenciar actos terribles de guerra y que de eso les ha quedado, han enfermado. Entonces, no hace falta que los degüellen a ellos, no, no, es que simplemente verlo no, te puede llevar a enfermar. Entonces, tú ves que a la cosa que más quieres en este mundo le pasa X, como si ves que lo atropellan delante de ti. Sí, eso es un hecho, un acontecimiento potencialmente traumático. Puedes enfermar después de eso, sí. vale, entonces todo lo Claro, que estábamos diciendo antes de ese mes que necesita uno para tal y que si a partir de ahí se pone igualmente, lo ponemos igualmente en ese entorno que también ha vivido esa situación, que sería lo claro, mismo. claro. Lo que pasa es que quizá aquí, por lo que estás diciendo también, de que tú eres figura de referencia y tienes que estar un paso por encima, quizá ese seguimiento y si ves que las cosas no cuadran, porque si no se lo estás o transmitiendo o protegiendo poco al pequeño, lo tienes que tener como más claro. Si esto no es... Yo para mí, a nivel recomendación, ¿qué sería lo ideal? Sí, Que no es lo que se tiene que hacer siempre, no, es un ideal, vale. Pedir ayuda desde el principio para los adultos, vale. para las figuras de referencia, para poderlo gestionar, porque tú también estás pues alterado o tú también estás impactado. Ujú. Entonces, que alguien te acompañe en cómo gestionarlo, no por ti, porque tú quizá no llegas a enfermar, pero en todas estas reacciones, no sé, antes hemos dicho que no se podían tomar o que es recomendable no tomar decisiones drásticas, tú tienes que seguir gestionando eso que es súper importante y puedes tomar decisiones que no estén totalmente alineadas ni siquiera con lo que a ti te gustaría realmente para tu peque. Entonces, tener un acompañamiento desde el principio para ti, no lleva, hay mucha gente que dice, ay, pues llevo al peque al psicólogo. No, no, no. Si es que aquí lo importante es cómo lo estés gestionando tú. Que luego el peque no remonta, vale, pues ya irá a un profesional, es que no pasa nada. O sea, pero los primeros momentos que a ti te ayuden y te acompañen a cómo no empeorar o sea, que tú puedas erigirte como en factor de protección para la situación, que no acabe siendo un factor de riesgo para tu peque. Importante, importante y además en estos casos absolutamente vital y está bien que pongas sobre la mesa como que ahí sí que es importante que nos lo tomemos en serio, que tenemos que estar bien para poder cuidar todo lo demás y eso sí que es esencial. Estoy viendo el tiempo y no te quiero robar mucho más porque yo me estaría horas hablando contigo sobre todo esto porque es muy, muy interesante, pero no te voy a hacer eso para nada. Sí que había una cosa que en mordeduras está como muy presente y entraba mucho, yo pensaba como algo malo y ahora mismo habiéndote escuchado a ti creo que no va a ser tan malo y era que muchas veces hay en situaciones que pasan las mordeduras
a personas que por trabajo y de hecho, por ejemplo, quizá a lo mejor aquí si pensamos en grandes ciudades no vemos la situación, pero en tema hay muchos estudios sobre carteros y claro, que van repartiendo el correo por las casas y nos imaginamos realmente esas casas que tienen el jardín y tal, y son atacados y mordidos por perros. Y yo te iba a preguntar ahí, toda preocupada, ¿y qué sucede cuando no se puede evitar? Porque claro, no pueden dejar de seguir trabajando y quizá a lo mejor lo que para mí era tan importante de esta pobre gente no puede evitar es volver a ponerse en esas situaciones, pues por lo que estábamos diciendo tampoco va a ser tan malo que... Bueno, en este caso hay un matiz. Las personas que por su profesión están expuestas a situaciones potencialmente traumáticas se tienen que cuidar más, ¿vale? Tú ahora me estás hablando de esto, que luego retomaré con el ejemplo que me has dado, pero por ejemplo, personas que son controladores de Internet, que están expuestos a, no os lo podéis ni imaginar, a cosas que están expuestos, acaban enfermando debido a esta exposición, ¿vale? O periodistas de guerra. De hecho, hay una asociación a nivel mundial para gestionar el impacto que les produce a los periodistas de guerra estar expuestos a este tipo de situaciones. Entonces, en este tipo de casos son importantes dos cosas. Una, cuidarte de forma preventiva, es intentar tener tu resiliencia siempre lo más alta posible, ¿vale? Para que así las situaciones que puedan venir las puedas gestionar mejor. En el caso de los carteros y los perros no va tan así porque tú no sabes cuándo te va a pasar, o sea, no es algo que que forme parte de tu trabajo en sí, sino que es algo que tu trabajo aumenta la probabilidad de, ¿no? Y esto varía un pelín. Pero aquí lo importante será que si tienes una experiencia de este estilo, por ejemplo, nosotros trabajamos con líneas de trenes, que hay gente que, bueno, que se tira a las líneas del tren y porque quiere acabar con su vida. Entonces, la persona que está conduciendo ese tren, eso es una situación potencialmente traumática. Entonces, pero la persona tiene que seguir conduciendo los trenes. Gente que se tira a las vías forma parte de su trabajo. No, afortunadamente, pero es algo que puede pasar. Cuanto más grande es la ciudad, tienes más números también, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que la persona pueda estar en la misma situación de trabajo sin que haya el riesgo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? En el caso del tren es un rollo. En el caso de los carteros, para mí, el hacer esa exposición, ¿no? Esa habitación o sea, como romper esa habitación que les podría dificultar su trabajo, su desempeño laboral, porque les puede generar mucha ansiedad, porque puede ser que si saben que al día siguiente tienen que ir a esa casa ya no puedan dormir, vómitos por la mañana. No, hay mucha sintomatología ansiosa que te puede desencadenar porque tú estás reviviendo, ya tienes miedo de anticipación. El miedo anticipatorio es la ansiedad que te vaya a pasar eso, ¿vale? Y además, hay un estudio muy bueno de Benedicta Mann que lo que dice es que parece que el trauma llama al trauma, en el sentido de que personas que le han pasado un acontecimiento que para ellos ha acabado siendo traumático, tú ves como a lo largo de su vida, si no lo han integrado y no lo han trabajado, les van pasando más acontecimientos, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque no es que te pasen muchas cosas muy graves. Sí que es cierto que no en la vida no hay un cupo de desgracias, esto es así, ¿no? Pero ya no es tanto que te pasen muchas desgracias siempre muy continuas, sino que para ti, hablábamos de la percepción, como tu sistema se ha quedado desregulado, tu amígdala, tu hipocampo, tu hipotálamo, todo tu sistema nervioso autónomo, todo tú te has quedado como desregulado, eres más vulnerable a volver a vivir una situación que desborde tu capacidad de afrontamiento. Con lo cual, eres más vulnerable a vivir otra situación que para ti acabe siendo traumática. ¿Vale? Entonces, si tenemos a una persona que ha vivido este tipo de situación, que no puede trabajarlo, no puede integrarlo, no podemos ayudarle, ¿qué tal? Tiene muchos números que quizá otro día ni siquiera le muerde, pero se asusta tanto que para él vuelve a ser trauma. Entonces, ¿cómo romper la habitación ahí? Poder estar expuesto a situaciones de trabajo normal, primero donde no haya animales, y luego en situaciones de trabajo normal donde haya animales que pueda estar incluso interactuando con el animal, que no sea una situación de riesgo, o que esté el dueño, o que tal, o que, ¿no? Que luego pueda estar él interactuando con el animal, para que su cerebro entienda que no es peligroso per se. ¿Vale? Entonces, eso es súper importante porque si no, esa persona que no lo va a llevar bien y no lo va a llevar bien nunca, y eso es una bola que va creciendo. Sí,
No, no, es súper interesante lo que ahora estaba pensando, realmente es muy, muy interesante lo que estás explicando de las diferencias y de cómo funciona el cerebro en todo esto y cómo no nos quedamos enganchados y absolutamente. No, no te quiero liar más y no lo voy a hacer, así que voy sacando preguntas, pero ya te digo que da para muchísimo porque el tema es absolutamente espectacular, ya sea con mordeduras o ya sea con lo que sea, evidentemente tú sabes Qué más bien, de todo qué bien, qué, ¿Perdón? qué bien que te parezca interesante y que, bueno, que os pueda aportar algo a todo vuestro... Evidentemente nos aporta mucho y para saber entender de qué estamos hablando y qué efectos tienen en algo así y qué pueden hacer las personas cuando les ocurre que no tienen por qué pensar que a partir de aquí ya estoy tal, porque no tienen No, por no, qué. al revés, quiero decir, y una cosa súper importante, que aunque acabemos enfermando y desarrollando un trauma, lo puedes integrar, es decir, no tienes por qué quedarte con un trauma toda tu vida. Es decir, de hecho lo importante es que muchas veces no somos ni conscientes de que algo nos ha marcado tanto. Y es, bueno, esa mochila de la que yo hablo, de que vas acumulando y al final llega un momento en tu vida que tienes muchos malestares que no sabes bien por qué, o dolores físicos, o, ¿no? Y que esto tiene arreglo. O sea, lo más importante de todo es que tiene arreglo, que si tienes que dar con el profesional adecuado, o sea, no vas a ir a operarte del corazón al oculista, pero que tiene solución y además no son terapias estas de 200 años, 3 veces por semana, no, hay soluciones muy buenas, cada persona la que necesite y que sí, que hay salida del trauma. Súper importante y ahí aprovecho también para decir que muy bien explicadas las diferentes posibilidades terapéuticas que existen en el trauma en el libro de eso, que es verdad, lo explicas súper bien, así que ya puestos vamos a decirlo y porque es real, porque está muy bien explicado eso, esa parte. Te voy a hacer una pregunta que no sé si es aquí, si te meto en un lío puedes saltar, porque ya es más por el vacío todavía que hay a nivel de investigación de toda la parte psicológica de las mordeduras, de las consecuencias psicológicas y realmente tú como experta en el tema y además que también el tema de investigación lo tienes dominado. ¿Qué recomendaciones darías para que realmente se pueda investigar bien a nivel tanto metodológico como desde ético? Porque es muy fácil caer en esto de llegar y como simplemente quedarnos en decir consecuencias psicológicas, trastorno de estrés traumático y nos quedamos así súper felices y orgullosos de nosotros mismos, pero no, es como, ¿qué recomendarías que sería bueno para que tuviéramos en cuenta y investigar mejor? Al final, la investigación se basa en el método científico y el método científico tiene unas pautas muy claras, ¿no? Necesitas una cantidad de muestra concreta, que las condiciones sean más o menos homogéneas entre, ¿no? Se quiere decir, no puedes comparar o no deberías comparar, me lo voy a inventar, y voy a cambiar de animal para que no sea tan drástico. Si un cocodrilo te arranca la mano o si te arranca el brazo o si solo te araña, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que dificultan hacer este tipo de investigaciones. Al final, ¿qué se necesita? Pues eso, muestra que todo el mundo haya pasado, ¿no?, por el mismo, lo más homogéneo posible, por el mismo tipo de situación, las características personales que sean lo más homogéneas posibles, pero también de una manera, en un sentido de que sean representativas al máximo posible de la sociedad, y al final es, pues eso, que se pueda hacer un seguimiento, ¿no? Que se pueda hacer una evaluación del estado psicológico, físico, las variables que el investigador en este caso considere y luego hacer un poco de seguimiento a ver cómo evoluciona al cabo del tiempo. También es cierto que, claro, sería mucho más interesante hacer las evaluaciones pre-mordedura para ver cómo cambia realmente. Pero como esto no se sabe cuándo va a pasar, pues es un poco complicado. ¿Qué se hace, por ejemplo, te pongo otro ejemplo de otra situación que es potencialmente traumática? ¿Qué se hace, por ejemplo, en grandes atentados que ha habido?
se hace un seguimiento de la gente. Se hace una evaluación en el momento de impacto y luego al cabo de un tiempo se ve la evolución que han tenido. Si han hecho terapia, si no han hecho terapia, qué cosas les han ayudado, qué cosas no, cómo ha evolucionado, si han enfermado, si no han enfermado, un poco así. Entonces, hay veces que se hacen estudios en otro tipo en otro sentido, es decir, en estudios retrospectivos. Tú evalúas un grupo de personas, ves cómo están y entonces vas para atrás y ves si han tenido una historia de la situación que sea. Es como cuando hacen estudios de situaciones adversas en la infancia en adultos con trastorno de personalidad. Entonces, coges un grupo que tenga X condición patológica y miras cómo ha sido su vida. Entonces, opciones hay muchas para hacer investigaciones. Al final es, bueno, tener acceso a una muestra, hacer un buen diseño que te permita tener una buena fiabilidad, pero que el método científico es el que es. O sea, esto... Lo que pasa es eso, que realmente es como complicado muchas veces poner sobre la mesa la importancia de esas consecuencias psicológicas que a veces quedan como siempre por detrás y bueno, es cuestión de empujar para que se estudien más y mejor, que eso siempre es un reto, un desafío. La investigación, sí. Sí, absolutamente. Bueno, ya para cerrar y acabar, te dejo un poco de libertad absoluta, pues si quieres decir alguna cosa que se haya quedado en el tintero, ya. No, solo agradeceros que me hayáis invitado. Me ha encantado charlar contigo, Rosa, y ha sido un auténtico placer. Pues muchísimas gracias, nosotros encantadísimos y muy felices. Ya te digo que porque hay que cortarlo, porque el tiempo es el que es, no te vamos a tener aquí raptada tanto tiempo, pero está para hablar, vamos, horas y horas sobre el tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Vosotros. bueno, sin duda, una gran manera de iniciar esta segunda temporada del programa Diálogos sin Map, Ecos de Conciencia, entrando en un tema que no es que sea muy habitual, pero realmente es muy necesario en cualquier situación y las mordeduras animales y las mordeduras caninas en concreto no son una excepción. Antes de irnos, pues eso, recordaros lo que ya sabéis y digo siempre, y ya he dicho al principio, que es que os suscribáis al canal para estar así atentos a todas las novedades, que hagáis todos los comentarios que queráis y sobre todo que compartáis el vídeo para que pueda llegar tan lejos como sea posible. Y para finalizar, evidentemente, dejaros un vídeo de recuerdo. Y el vídeo de recuerdo más apropiado en este caso es uno de una entrevista del año pasado, que fue la entrevista que hicimos con las doctoras Almudena Sánchez y Begoña Sánchez, que nos pusieron sobre la mesa el tema de las consecuencias de las mordeduras caninas en los niños. Nos vemos en un mes en la próxima entrevista. Hasta entonces, a cuidarse mucho. ¡Chao!